vocês. Então, aqui mais uma vez, dando continuidade ao programa de medicina de viagem. O tema que vou abordar hoje trata sobre as arboviroses reemergentes e a saúde do viajante. Então, é um tema assim muito conjuntural no momento atual e dada a situação que acontece com as arboviroses que neste momento estão circulando em nosso meio. Inicialmente, é bom que seja colocado o conceito. Quando falamos arbovírus, procede de uma palavra inglesa, que é a junção de três, arthropod-borne virus, que significa basicamente a associação de vírus que estão mantidos na natureza, são transmitidos por artrópodes para hospedeiros vertebrados. Ou também pode acontecer, e já está devidamente confirmado, através de transmissão transovariana ou venérea em artrópodes. E em humanos, alguns deles também já começaram a serem evidenciados estes mecanismos de transmissão. Então, as arboviroses são aquelas viroses que são mantidas na natureza e que são transmitidas por artrópodes. Bem, então esse é um aspecto importante. Eles estão agrupados principalmente dentro de três famílias. As mais importantes para nós são a família Flaviviridae e Togaviridae. Na Flaviviridae, onde está a febre amarela, o dengue, o Zika vírus, também a febre do Nilo Ocidental, e há muitas outras, como a encefalite japonesa, tudo que aqui não tem transcendência para nós. E a Togaviridae é onde está o chikungunya, o mayaro e diversos tipos de encefalites equinas. O Bunjaviridae, para nós, como arbovirose, não tem importância. Entretanto, devo destacar de que dentro deste grupo está o antavírus. E o antavírus não tem a ver com artrópodes, mas sim tem a ver com roedores, com a urina dos roedores que é transmitida. Entendeu? Então, dentro dessas três famílias para nós de importância, tem a Flaviviridae e a Togaviridae. Há que já destacar que a febre do Vale do Rio Rift é uma ameaça que se tem há algum tempo, mas essa está bem limitada a outros países, sobretudo na América do Norte, onde existe. Ok. Se nós continuamos dentro do conceito que temos que ligar as arboviroses a que a medicina de viagem. Então, há que entender-se como que se trata de uma área multidisciplinar que envolve vários sectores da área médica comunal e que visa reduzir os riscos de morbidade e mortalidade associados à viagem. Dentro desse contexto, tem duas ações importantes. A primeira, conscientizar os viajantes, e a segunda, promover o uso de medidas preventivas. Então, é importante que isto se coloque do início, porque para entendermos de que se trata e em que papel vai ocupar a medicina de viagem, temos que entender a doença para conscientizar aos viajantes, e aqui também temos que ampliar um pouco viajantes, migrantes, que possam ir de locomover-se de um lugar para outro. E não apenas conscientizar, sino também promover o uso de medidas preventivas. Nesse contexto, sempre eu faço questão de que nós lembremos de que para que exista saúde tem que existir um equilíbrio entre as fontes de infecção, os reservatórios e os fatores que disseminam, ou seja, os vectores. Enquanto exista esse equilíbrio, essa homeostase no meio ambiente onde nós moramos, e obviamente isso significa um respeito à natureza dentro do contexto eco-bio-epidemio-geográfico, a saúde vai acontecer. Então, esse é um aspecto importante. Quanto isto se perca, ou seja, há um aumento das fontes, um aumento dos vectores ou fatores, as doenças acontecem. Um outro aspecto interessante a ser montado e colocado aqui é o fato que nós estamos dentro de um planeta e agora, atualmente, através de toda uma série de avanços
tecnológicos y de aspectos antrópicos o propios ser humano, ¿qué acontece? Ya no podemos estar hablando de doenças regionalizadas, agora estamos falando de doenças globalizadas. Então, da mesma maneira, nós estamos falando da saúde global. Então, por isso é que, sobre todo europeus, muito falam do One Health, One World, como uma saúde para o mundo, não? Entendeu? Então, é importante também que se entenda isso. E isso se entenda no contexto seguinte, que neste momento as doenças já não têm fronteiras. Então, dá a facilidade, como estava falando, de transportar-se de um lugar a outro. Um indivíduo pode estar tomando café da manhã na América, ir a almoçar um continente africano ou ir a jantar no continente asiático, não? Então, rapidamente, o indivíduo se desloca de um lugar ao outro e o que pode significar também que com isso ele introduz agentes infecciosos, bacterianos, parasitários ou virais ou fúngicos de um lugar para outro. Então a situação se tornou muito, digamos assim, complexa neste sentido de que já as doenças estão perdendo fronteiras e podemos falar daquilo que eu mencionei antes, as doenças globais. Dentro desse contexto, também tem um outro elemento que deve ser colocado, é que no decorrer, devido a toda uma série de fatos, mudanças climáticas, atitudes antrópicas do próprio ser humano, várias das doenças que estavam ou que tinham diminuído, reemergeram, ou aquelas que se encontravam na natureza, o homem invadiu os aspectos ambientais e estas doenças emergeram. Entendeu? Então estamos entrando em um ciclo de doenças emergentes e reemergentes e sobretudo dentro do campo das doenças infecciosas. Então esse é um aspecto que queria colocar do início. Então as doenças permanecentes são aquelas que sempre estiveram aí. As doenças reemergentes são aquelas que ressurgem ou que aumentam significativamente sua incidência. Ou seja, elas foram controladas, não erradicadas e surgiram por algum tipo de mecanismo. E as doenças emergentes são aquelas que não existiam, não tinham nenhum significado para o ser humano, podiam estar no meio ambiente, mas sem implicância no ser humano, e por razões diversas, elas começam a surgir pela primeira vez. Então, é importante esses três critérios que nós tenhamos em conta, porque isso é o que tem a ver em relação justamente ao tema central de hoje, que trata sobre as arboviroses que estão emergindo ou reemergindo aqui na nossa região. Dentro das doenças infectoparasitárias, é bom que se coloque aí e se faça destaque que esses números cada vez aumentam mais e mais. Aqui só quero destacar, por exemplo, chikungunya, zika vírus, dengue, mayaro, e sem esquecernos que a febre amarela, que aparentemente estava sob controle, nos últimos tempos começou a ter uma série de fatos novos e de surtos que podemos colocar no decorrer desta aula nesse sentido. Então, houve mudanças no padrão das doenças desde a segunda metade do século XX. A nível das doenças sexualmente transmissíveis, das chamadas doenças venéreas, há mais de 20 anos atrás, na década de 80, existiam só 4 doenças devidamente reconhecidas. Tem assim que a última delas era chamada como a quarta venérea. Actualmente esse número aumentou. E esse número aumentou capitaneado pelo síndrome de imunodeficiência adquirida. Eu falo isso porque várias das doenças que praticamente, desde o ponto de vista como doença venérea, surgiram, tiveram a ver de uma maneira direta ou indireta com o comportamento humano ou com o fato de pacientes portadores do síndrome de imunodeficiência adquirida que se tornaram estas doenças evidentes. Mas, independente disso, houve novas doenças, como estão vendo aí, que emergiram pela primeira vez, por exemplo, na nossa região,
o que ya eran antiguas, mas no era reconocido este mecanismo. Estoy refiriéndome a doença de Chagas, una doença antiga, que ahora ya se tienen evidencias claras que puede transmitirse sexualmente. Y a Zika virus, que está dentro del grupo de arbovirosis, que se constató debidamente que también, além de ser transmitida por insectos, estar dentro del grupo de los arbovirus, también puede ser transmitida a través de la vía sexual. Entonces también ese es otro aspecto. Vean cómo las doenças sexualmente transmisibles aumentaron también a partir de la segunda mitad del século XX. En relación a las doenças infectoparasitarias en general, también hubo una mudanza. Solo una doença viral, a variola, fue la que realmente podemos decir fue controlada y fue erradicada como doença humana. Y todo gracias a tener una vacina de alta eficiencia. Embora debemos tener en cuenta, el virus está guardado, como se dice, sete chaves, mas mentes malignas que, pero eso nunca acontece, pueden tomar contacto con ese virus y diseminarlo. Ahí también ese son otro aspecto, sobre todo en un mundo actual donde existen extremismos sociales, políticos, económicos, religiosos, que pueden condicionar a eso. Mas lo cierto es de que apenas a variola fue la única doença que podemos decir que fue erradicada como doença humana. Ahora, nesse mismo percorrido, vemos de que, más una vez, capitaneadas pelo síndrome de inmunodeficiencia adquirida, hubieron muchos aparecimientos de varias doenças oportunistas que emergieron, o doenças de comportamiento oportunista que tomaron diversos rumos desde el punto de vista de patogenia, diríamos así, o de virulencia, en ese sentido, debido justamente a la queda de inmunidad. Mas, independente de eso, hubo otras doenças que aparecieron ahí, tal vez responsables de mudanzas ecológicas, ambientales, climáticas, y debido al propio comportamiento del hombre, que comenzaron a reemerger o emerger. Ahí tenemos dengue, mayaro, fiebre maculosa brasileira, chikungunya, zika virus, ebola. Estas últimas, chikungunya, zika virus, dengue y mayaro, es uno de los puntos centrales de esta palestra y que colocarlos dentro del contexto de la medicina de viaje. Entonces vean también ese nuevo panorama que estamos observando. Si nos comenzamos a analizar los factores que determinaron eso, lo primero que debemos colocar es la dinámica poblacional, que puede ser interna, externa, dentro del propio país. Puede haber fluxos de migración interna o externa, o también entrada de personas que por razones diversas comienzan a ingresar en nuestro país. Entonces, la dinámica poblacional es uno de los factores importantes que determina la entrada y también puede determinar la salida de doenças en nuestro medio. Y otro factor importante son las doenças vectoriales o metaxénicas, que precisan necesariamente de un insecto vector para ellas tener suceso. Entonces, en cuanto al aspecto poblacional, tenemos personas que adquieren esta doença, que son de la propia región, son los llamados autóctones, y personas que ingresan en nuestro medio y proceden de áreas externas son llamados foráneos. Y en cuanto a lo que se refiere a las doenças vectoriales, como falo, la mayoría de las transmitidas por insectos, estas comienzan a resurgir, sobre todo que las doenças endémicas que fueron controladas, o a surgir debido a fatos de ingreso de estos insectos, estos artrópodes, sea de una forma pasiva o activa, y ocasionar surtos y doenças epidémicas. ¿Entendió? Entonces, ese es un factor importante que debemos entender. Dentro de ese contexto, debemos también considerar de que pueden estas doenças
ser de un carácter zoonótico. Entonces, animales también pueden estar envolvidos dentro de ese contexto, portar la doença e ingresar en nuevos ambientes y obviamente producir los estragos que estos agentes etiológicos que ellos tracen pueden ocasionar. Pueden acontecer que estas doenças pueden ser transmitidas por los propios insectos y levadas por los propios insectos artrópodes, como también puede ser a través de aves o de mamíferos infectados que pueden ellos traer de una forma activa. Mas lembremos que también a través de nuevos métodos que existen de transporte, estos pueden ser levados, estos insectos o animales, vía pasiva, y ellos penetrar justamente a través de estos transportes, y eso se ve con frecuencia de una área a otra. A veces hasta los propios ómnibus son transportados, o en el caso de aviones pueden también transportar este tipo de insectos y en un lugar de destino pueden ocasionar problemas si estuvieran infectados. En lo que se refiere a parvovirosis, entonces, en resumen, la infección acontece cuando hay un vector envolvido, en el caso un insecto, en el caso un mosquito, puede ser transmitido de un hombre para el artrópode y del artrópode para el hombre. ¿Qué significa eso? Significa de que en un caso el hombre, en algunas, él es el propio reservatorio, puede infectar insectos infectados y transmitir a otro hombre. Y lo contrario también, insectos que fueron infectados en hombres infectados previamente pueden transmitir a hombres sadios. Entonces, un ciclo hombre-artrópode-hombre. Mas también existe otro ciclo en el cual os reservatorios, en el caso de estas doenças, y específicamente en el caso de virus, que son los que nos vamos a tratar, pueden ser en animales que pueden ser silvestres o domésticos, y principalmente domésticos que están más próximos de nosotros, y llevar la doença y o mantela inicialmente entre los propios animales y o accidentalmente u hombre contaminarse luego que picado por un insecto infectado. Entonces es un aspecto importante a ser considerado. Debemos lembrar de que estas doenças se mantienen en la naturaleza y pueden surgir de una u otra manera. Aquí este es un ejemplo, una nota técnica que informaba ya no año 2013 da presença do vírus da febre amarela em macacos, e já sugeria medidas de controle, medidas de acompanhamento, sobretudo de aquelas pessoas que não foram vacinadas. Então veem que isto está na natureza por alguma razão, pode a vezes acontecer surtos que aumentam a incidência de casos a nível zoonótico e colocam em risco ao ser humano. Então este é um exemplo disso que nós devemos ter em conta. A febre amarela tem determinados ciclos más o menos regulares, cada cierto tiempo, puede tal vez a través de mudanzas propias del propio virus, producir este tipo de elevación y de infección en animales susceptibles, producir la muerte, lo que nos indicaría de que es un fato importante a ser observado, porque si un individuo no está infectado, sobre todo en áreas silvestres próximas donde viven estos animales, podrían adquirir a doença. Então, um fato a ser levado em conta. Contudo, estas doenças a las quais me vou a referir, a relevância mais importante que tem é que continuam sendo, em termos gerais, um grande problema de saúde pública. Não apenas para áreas tropicais, sino também para áreas temperais. A grande maioria delas tem um caráter zoonótico, ou seja, são os animais que mantêm na natureza a infecção. Então, são animais que podem ser aves ou pequenos mamíferos que mantêm aí a infecção, digamos assim, em forma contínua. E o outro é o fato dos hospedeiros acidentais, no qual o ser humano ou animais domésticos entram em contato nesses ambientes com hospedeiros naturais que existem no meio ambiente próximo da moradia e que adquieren la doença transmitida por algún tipo de artrópode vector. Como ya mencioné antes, puede ser toda una variedad de insectos que están envolvidos en eso. Y producir infecciones humanas subclínicas y fatales. Eso es lo grande importante, ¿no? Entonces, estas doenças
estas arbovirosis de forma especial, pueden producir infecciones que pueden ir desde faixas leves, moderadas y ocasionar a muerte, y transmitidas más una vez por insectos. Entonces es importante que se tenga eso en cuenta. ¿Cuál es la relevancia desde el punto de vista de salud pública? Que el dengue es la más importante de todas en el momento actual. La fiebre amarela es la más letal, con todo tenemos un cierto grado de tranquilidad porque existe una vacina que, diríamos así, controla olfatos o padecimientos de la fiebre amarela. Esto acontece más a nivel urbano. A nivel rural acontecen los fenómenos que yo mencioné, como o reservatorio mantiene la naturaleza esta infección, de alguna u otra manera una persona infectada humana puede contaminarse y adquirir la doença, y en este caso la fiebre amarela es considerada muy letal, es un grande risco. Obsérvese que en este año hubo un surto inesperado que mató más de 400 personas en Brasil, todo en este prácticamente último año que aconteció, ¿no? Ahora se está pensando que son efectos relacionados con mudanza climática, ambiental, pero también parece que hubo una mutación del virus, y esto está siendo observado. Mas, contudo, la vacina continúa siendo la mejor arma contra la fiebre amarela, y parece que continúa siendo ainda la que controlaría la fiebre amarela urbana. Ahora, el Zika virus es el más sorprendente de todos los últimos virus que aparecieron aquí, dadas las características que no vamos a ver en relación a la presentación de un determinado cuadro clínico, y sobre todo a nivel de mujeres grávidas cuyos hijos pueden salir con problemas neurológicos. Entonces, esa es una relevancia importante. ¿Qué tiene de común esto? Que el cuadro clínico de prácticamente todos esos cuadros, con algunas diferencias, son semejantes. Todos tienen prácticamente fiebre, cefaleas, artralgias, mialgias, algunas reacciones eritematosas en pele, exantema, puede tener una hiperemia conjuntival, mas atención a esa hiperemia, no quiere decir que sea una conjuntivitis bacteriana, sino que es una hiperemia conjuntival y muchas veces no tiene correlación con infección, con algún agente infeccioso bacteriano. Y la presencia de cuadros inflamatorios y edemas. Entonces, ese es el aspecto importante, transmitidas por artrópodos, cuadro clínico semejante y áreas naturales próximas y de riesgo para la transmisión. Entonces, en ese contexto es que nós queremos colocar para vocês la importancia de las arboviroses dentro del contexto de migración y dentro de contextos de viaje, y más ainda, y con cierto énfasis, las arboviroses reemergentes. Las arboviroses reemergentes están surgiendo aquí en nuestro país ya desde algunos años. O dengue fue una de las primeras en ser detectadas. Debe ser observado de que fue controlado antes de la década de 80 y después fue que reemergió justamente por coincidencia con el surgimiento de los insectos vectores, en casos mosquitos del género Aedes y de la especie Aegypti. Entonces, esto perdió un poco control y comenzó a resurgir el virus del dengue, sobre todo con esos grandes eventos que acontecen rotineramente en Brasil. Uno de los culpables de esa reemergencia son aquellos eventos tradicionales aquí, como Carnaval do Rio de Janeiro, como Carnaval de Parintins, no Amazonas, que probablemente fueron los responsables para diseminar dengue en Brasil. Y a partir de ahí, a los que tomaron en cuenta fue los mosquitos, que es un endemismo también que existe, el endemismo de Aedes en Brasil, y que junto con el virus circulando en seres humanos diseminó más una vez el virus del dengue, y actualmente estamos en una situación, embora controlada, mas que no fue, porque es muy difícil ser erradicada. Entonces, lo primero que surgió en ese sentido fue el dengue, mas paralelamente tem algunas otras que de alguna u otra manera entran no Brasil en forma esporádica, mas tem otras de que se mantém na natureza, y o homem, ao invadir esos espaços,
adquiere esa doença y puede diseminar. Estou refirindo-me àqueles justamente àqueles que estão os chamados arbovirus reemergentes. Um exemplo bem claro, que aqui vocês podem ver na tabela, é o Mayaro, não? Mayaro é um deles, que praticamente se disseminou em várias partes do Brasil. E o outro seria o Oropuche, mas o Oropuche está mais limitado a áreas da região amazônica, não? E isto é fora do dengue, porque o dengue também pode translocar-se com mosquito, como as pessoas, de um lugar a outro e manter em certo grau esta infecção. Então, esse é um aspecto importante que deve ser destacado. Nesse sentido, também tem um outro elemento importante que determina isso, é que, além do Aedes aegypti, tem o Aedes albopictus, que progressivamente começa a distribuir-se em várias áreas do país e constitui um risco, porque este albopictus já é de áreas mais rurais, então, e se contamina com vários destes arbovírus. Então, pode ser de que o albopictus, de aqui a um tempo, se constitui uma parte fundamental na transmissão de várias destas arboviroses, porque já é um mosquito que não é domiciliar, é um mosquito que tem um comportamento diferente e que ele gosta mais de ambientes rurais ou semi-rurais. E um aspecto importante é de que tem a mesma facilidade, a mesma viabilidade para albergar vários destes tipos de vírus, que são os mesmos que albergam o Aedes aegypti, entendeu? Então, é um risco importante dessa disseminação. Tem algumas outras arboviroses de pequena importância, mas que já se vieram, começaram a entrar aqui no Brasil, trazido por um lado por mamíferos vertebrados e transportado a vezes por aves migratórias. Então, os mosquitos, aves migratórias infectados e conseguem transmitir animais e seres humanos. Uma das primeiras evidências que se teve no ano 2006 foi a infecção de um cavalo de raça, de corrida argentino, que provavelmente foi o ponto de partida para disseminar na América alguns casos. Aqui no Brasil já tivemos alguns casos em áreas próximas, onde eles penetraram aqui no país. Por sorte, está sob controle, mas é um risco que nós temos. Então, é importante saberem isso, que, em resumo, as mudanças climáticas, ambientais e geradas pelo próprio homem são um dos fatores que determinam a entrada e disseminação destes vírus. Aqui temos um outro exemplo, a encefalite de São Luís, o rocio do oeste, o vírus rocio e a febre do oeste do Rio Nilo, que também são elementos e doenças que já começaram a evidenciar-se, embora em menor grau, no Brasil. E, sobretudo, hay que lembrar de que muitas destas são reconhecidas justamente em locais onde se tem infraestrutura para estudar o vírus. Então, pode ser que esteja acontecendo em algumas outras regiões, mas que não é evidenciado porque não se tem as técnicas como para isolar. Então, este é um outro exemplo desse tipo, não? Então, veem que começam, à medida que se estuda, começam a observar-se esse tipo de doenças. Uma outra, temos aqui o Oropuche, que também é outra de aquelas doenças que, embora bem focalizadas em determinadas áreas como o norte ou a região norte do nordeste, que já aconteceram alguns casos de um arbovírus Oropuche também. Por sorte que também são áreas bem limitadas, mas em determinados casos, seja por migrantes ou viajantes, podem invadir áreas do sudoeste, como temos o caso de São Paulo, não? Em São Paulo já se tiveram alguns casos, há uns anos atrás, de Oropuche, como também algumas evidências do febre do Rio Nilo, porque lá tem infraestrutura para estudar e saber. Então, este é um outro exemplo da entrada de arbovírus rocio, que é um flavivíride, na Bahia, que penetrou e ocasionou determinados tipos de transmissão a nível local. Então, existem várias arboviroses que estão circulando de forma interna, como também de forma externa, e que entram e se disseminam. Então, é importante que nós vejamos esse outro lado. Em relação à febre amarela,
es bueno que nos coloquemos algunos datos sobre aspectos clínicos y epidemiológicos de estas doenças, porque un elemento importante, sobre todo en medicina de viaje, es que tiene que ser reconocida esta doença. Entonces, la fiebre amarela silvestre es transmitido por un mosquito y se mantiene entre macacos con poliomagos. La fiebre amarela urbana es transmitida por un mosquito que es Aedes aegypti y se mantiene la transmisión hombre a hombre. Puede entrar también en determinados aspectos, si existen por acaso macacos en áreas de reserva urbana, que pueden de alguna u otra manera contaminar al ser humano. Entonces, es importante que se vea tanto en foráneos que ven de fora o de personas que penetran en áreas silvestres pueden adquirir la doença. La gran ventaja es que tienen que personas vacinadas están sob protección. Entonces, el problema sería en individuos susceptibles. Por eso que los números cayeron más por alguna mudanza, como mencioné, climática, ambiental o actitud antrópica, que la fiebre amarela tuvo un surto en el último año. Entonces, es importante que se vea eso. Es importante que nos saibamos lo que mencioné antes, que la fiebre amarela es fatal. ¿Entendió? Entonces, aproximadamente 30-40% de los casos pueden llegar a muerte, ¿no? Entonces, mas nós, clínicamente, en pacientes suspeitos o en turistas o en migrantes, temos formas de nós poder detectar. Lembremos que prácticamente 65% da população que adquire a doença é uma infecção assintomática ou pouco sintomática. Então, também é outro aspecto importante a considerar dentro do contexto da fiebre amarela. En lo que se refiere a dengue, en los últimos años se trabajó mucho dentro del diagnóstico, el manejo clínico y dentro de los aspectos de la prevención y control. Existen toda una serie de señales y síntomas que nos vamos a analizar y que es importante que nos consideremos y tengamos en cuenta justamente porque sería nuestro primer criterio para nos entendernos bien personas con dengue dentro del propio ambiente, como aquelas, sobre todo, que sería el caso que estoy relatando, de personas que llegan y proceden de otras áreas que no tienen debido control de ese mosquito y que adquieren la doença y que la diseminan en esos nuevos locales. O chikungunya, sí es un alfavirus nuevo que penetró aquí en Brasil, en las Américas, pero es un virus relativamente, diríamos así, nuevo, y él también es transmitido por Aedes aegypti y tiene ciertas características que lo diferencian un poco del dengue y la fiebre amarela, porque tiene cierto predominio por atingir articulaciones en términos generales. Ahora, acontece que en forma simultánea comenzó a asociarse y debido también a mecanismos relacionados con la transmisión, personas que proceden de otras áreas donde existía chikungunya, sobre todo en América Central, que fue traído desde Asia, y o no norte de América, sobre todo específicamente lo que se refiere a la Amazonia, pueden ter o ser los responsables de la diseminación de este virus en América y en Brasil. Entonces, es importante que se vea, estos son nuevos virus. Mayaro y chikungunya tienen determinados aspectos clínicos que los asemejan, embora chikungunya tenga una sintomatología más severa si nos comparamos con Mayaro. Mas ambos pueden acontecer en las mismas áreas y ambos son transmitidos también por Aedes aegypti. También es otro aspecto que debe ser observado en ese sentido. Aquí, solo para que vean el mapa, como estaba hablando, los casos que entraron en Brasil procedieron la mayoría de ellos de América Central, del Caribe, las Antillas, de aquellas islas, y la mayoría son paraísos turísticos donde
brasileiros o turistas procedentes de estas áreas foram visitar e progressivamente no ano 2014 foi uma situação bem definida que em questão de meses entrou no Brasil e se disseminou. Agora praticamente temos chikungunya em todo o Brasil e sobretudo em todas as áreas onde existe um alto predomínio de Aedes aegypti. Então vean que aqui, obviamente, os viajantes têm um papel importante, além, obviamente, dos migrantes, que nos últimos tempos houve um problema de migração grande em vários países e, sobretudo, aqui na América e, sobretudo, no Brasil, com países vizinhos que nós temos, como Venezuela, por outro lado, temos também Colômbia, que teve uma migração aumentada nesse sentido, não? Então também podem ter sido também responsáveis, fora, como falo, do fluxo turístico cíclico que existe aqui no nosso país. Então, este é um exemplo bem claro como doenças entram no nosso país e se disseminam devido a um fator importante que é a presença do Aedes aegypti. Então, aqui foram os primeiros relatos que apareceram em 2014 e 2015. O Ministério se preocupou e elaborou toda uma série de manuais que é importante que sejam revisados pelo pessoal da saúde, especialmente médicos, no sentido de estabelecer um diagnóstico eficiente e obviamente, de aditar as medidas e aconselhar naquelas áreas as formas de controle. ¿Por quê? Porque este é outro daqueles arbovírus que se dissemina com muita facilidade e é uma preocupação constante do Ministério da Saúde. Os mecanismos de transmissão, tudo isso são muito semelhantes a los que acontecem com dengue e com febre amarela. Tem um tempo de incubação, tem um tempo em que o vírus começa a circular no sangue, no caso do chikungunya pode estar presente entre uns 5 dias, que também isso interessa para as formas de nós poder isolar o vírus e através de técnicas específicas podemos detectar e identificar o vírus. E o importante é que depois disso, depois de umas 2 semanas, se manifesta a devida infecção e já se torna um quadro importante. Observem aí que dentro do que mais destaca em chikungunya é o fato de que febre é presente, altamente presente, tanto assim como dengue, mas o que mais chama a atenção são a dor importante associada a um processo inflamatório das articulações e correlacionada com uma dor lumbar em termos gerais nas costas, que determina um aspecto assim fundamental para nós podermos diagnosticar chikungunya. Mas observemos de que, por exemplo, um quadro de dor articular e manifestações, diríamos assim, gerais, em quanto ao aparecimento de febre e dores poliarticulares, pode também estar em maiaro, pode estar também em dengue, não? Mas estão com maior ou menor incidência, podem aparecer em algumas delas, não? Aqui, como falo, a importância do chikungunya é que, evidentemente, há um processo articular inflamatório evidente associado a uma dor intensa e febre. Esses são os aspectos mais importantes. Quando eu falo processo inflamatório, porque pode estar associado a um quadro de edema, por exemplo, localizado naquelas áreas também. Então, isso é um aspecto importante que já devemos ir guardando essas informações, porque nós vamos a correlacionar mais tarde com as outras. Então, existe todo um espectro deste tipo de doenças e devemos lembrar de que o chikungunya pode provocar manifestações articulares que podem demorar semanas ou meses em um indivíduo, inclusive após ter, digamos, o vírus passado em uma fase aguda. Então é importante também que se tenham esses aspectos. Como eu mencionei, aqui são só algumas imagens onde nós podemos ver
o individuo que realmente y evidentemente al vendedor de un proceso inflamatorio, se ven esas articulaciones inflamadas, edematizadas, tanto de grandes como de pequeñas articulaciones, ¿no? Y en algunos casos asociados también a un cuadro de pele. Mas aquí en chikungunya lo que destaca es el proceso articular, dolor articular intenso, proceso inflamatorio asociado y febre. Son los tres elementos más importantes en ese sentido que debemos tener. En algunos casos puede tener algún tipo de manifestación ocular, no es una reacción conjuntival, no infecciosa, sin secreción, asociado a estos problemas articulares. Entonces también ese es otro elemento que podría nos ayudar mucho. Esto es solo para mostrar de que, a diferencia del dengue y fiebre amarela, que prácticamente fiebre amarela es altamente letal, o dengue en determinadas circunstancias, un grupo de ellos que hacen algún tipo de componente de un factor de alerta que es activado, sobre todo en lo que se refiere a sangramiento debido a una queda en las plaquetas, que conduce a este paciente prácticamente un criterio importante de ser observado y hospitalizado. O chikungunya, ni tanto. Chikungunya es un poco menos. La posibilidad de gravedad es solo en algún tipo de población extrema, como en idosos o en personas que tienen algún tipo de alteración de una doença de base. En estos casos es importante que se observe de qué casos con chikungunya que van a precisar ser internados son pacientes que tuvieron un agravamiento de un cuadro respiratorio, una dispnea, una dor torácica, puede estar asociado a un problema digestivo, vómitos, puede haber también la asociación de otros elementos también importantes en ese sentido, sobre todo a veces asociado con un cuadro neurológico intenso y localización, como estaba hablando, de las articulaciones. Entonces, estos son elementos que no debemos tener en cuenta. Generalmente los cuadros chikungunya son dormen limitada y cuadros leves a moderados que no van a precisar internación. Y casos raros que precisan internación son casos en determinadas poblaciones donde se ve el acometimiento de otros sistemas, sistema neurológico, sistema pulmonar, que me van a indicar y me van a condicionar que el individuo sea hospitalizado. Entonces, cuando nos analizamos dengue con chikungunya, observamos de que en chikungunya lo que predomina desde el punto de vista clínico son fiebre, las artralgias de importancia que están acometidas. En cuanto si no nos vamos a dengue, a fiebre, pero no es tan intensa como en el caso de chikungunya, y un aspecto importante es de que los pacientes con dengue les sí tienen alteraciones hematológicas importantes, como leucopenia, neutropenia y principalmente trombocitopenia, lo que determina la queda de las plaquetas que condiciona a un sangramiento. Entonces, los restantes de los síntomas son muy parecidos en ese sentido. No caso da chikungunya, alteraciones hematológicas no son tan expresivas, a veces son de una linfopenia que puede llamar la atención en ese sentido, y una discreta leucopenia. Mas lo que más llama la atención, como yo falei, son las artralgias y fiebre, além da linfopenia, que puede ser un factor diferencial. Entonces eso ya me da una connotación importante para yo considerar dentro de la avaliación comparativa entre dengue y chikungunya. Cuando nos vemos un otro aspecto, observamos de que también aquí, y sobre todo en Goiás, está circulando simultáneamente o Mayaro, como mencioné, también es transmitido por mosquitos, o ellos también están envolvidos, mas principalmente pelo mosquito hemagogos, porque es sobre todo en las áreas de mata. Aquí en Brasil fue isolado ya por la primera vez en el año 1955, y la transmisión es muy semejante a la que acontece con
este, con las doenças que yo mencioné, dengue, fiebre amarela, chikungunya. La diferencia es de que o mayaro él puede existir y se mantiene básicamente y principalmente en la naturaleza, donde se mantiene esta infección zoonótica. Y aquí, en estos casos, além do hemagogos, tenemos los abetes, que también otro mosquito que mantiene esta infección. En área urbana, aquí entra o Aedes aegypti o Albopictus, que mencioné antes, que está entre las áreas urbanas y rurales, o Albopictus. Entonces, ellos son los dos extremos. Si alguien contaminado, alguna persona contaminada, con mayaro, que procede de estas áreas naturales, o del norte del Brasil, y que se disloca para nuestras áreas, que van a encontrar Aedes, entonces la transmisión puede acontecer no ser humano, ¿no? Y aquí entra un problema en relación a diferenciación, porque da un cuadro un poco parecido, más de menor intensidad, si nos comparamos con el chikungunya. Existe una forma rural en la cual el ser humano puede tomar contacto, dadas las proximidades, con mosquitos de área silvestre como con mosquitos de área urbana. Es una área intermediaria. Entonces él puede adquirir también la doença en ese sentido, ¿no? Una doença que es transmitida sea por animales, sea por las propias personas contaminadas y siendo vectoriadas y levadas, sea pelo Aedes o sea pelo hemagogus, que debido al fato de estar próximo a estas áreas. Entonces, vean cómo la transmisión del mayaro es muy parecida a los anteriores, sino que aquí tengo una gran diferencial de que o mayaro, além do Aedes, en áreas sobre todo rurales, o hemagogus puede tomar una importancia. Observen, y eso es importante porque esos son criterios que nos debemos tener en cuenta cuando se trata de viajantes. ¿Cuáles son las áreas que tienen mayaro en América del Sur? Entonces, si nos vemos ahí en un mapa, além do Brasil, no norte do Brasil, Amazônia legal, tenemos en todo el norte, eso mismo, en todo el norte de América del Sur, donde tenemos las Guyanas, Colombia, Venezuela, y tenemos también la Amazonia peruana, que son los que albergan también este tipo de virus mayaro. Entonces, individuos o viajantes que se dislocan de esos lugares para o Brasil o para el mundo, viajantes, turistas, migrantes, van a llevar y van a diseminar este virus en las nuevas áreas que penetran, ¿no? Y paralelamente observemos cómo el Albopictus comenzó a diseminarse en el Brasil. Tem Albopictus no norte, mas actualmente tenemos mucho Albopictus no sudoeste, centro-oeste y o sul. Entonces, o Albopictus es un aspecto importante, dadas las características urbanas más, rurales más que urbanas, pueden ellos diseminar varias de estas arboviroses en los locales donde están. Entonces es importante eso. Entonces, esas arbovirosis, si son muy urbanas, pueden ser ruralizadas a través justamente de Aedes albopictus y llevar, digamos así, con mayor eficiencia la arbovirosis urbana para la área rural. Entonces, vean la importancia de la diseminación de Aedes aegypti y que cada vez está más creciente en Brasil. A nivel mundial, es importante que se observe de que existen diversos tipos de alfavirus artritogénicos que sí que producen dolores articulares, que comenzaron a Asia, pasaron a África y ahora básicamente están en el cono norte de América del Sur, en esos países que mencioné, ¿no? ¿Entendió? Entonces, ahí es donde es importante que nos observemos de que personas que proceden de Asia o de África, con algún tipo de esa sintomatología que estoy mencionando, les pueden crecer algún alfavirus artritogénico. Y aquí específicamente me estoy refiriendo a aquellos virus como E o mayaro, o también envolver Zika, que da menos,
mas lo que mais dá é o chikungunya. Mayaro e chikungunya são os mais importantes neste aspecto de produzir dores articulares. Mayaro e chikungunya. Os outros é em menor grau e não tal com essa característica de atingir especificamente as articulações, grandes articulações ou pequenas articulações. As outras é uma coisa mais passageira, não deixam sinal inflamatório e não duram muito tempo. Então, Mayaro e chikungunya, sim, eles podem ocasionar, sobretudo chikungunya, quadros inflamatórios e duradeiros, que podem durar meses. O Mayaro em menos intensidade, mas também pode durar alguns anos, também inclusive as manifestações artritogênicas. Então, é importante que nós vejamos também esse contexto. Então, aqui são exemplos do vírus Mayaro, que foi levado na França, através de um viajante, quando voltava do Brasil. Embaixo temos a mesma situação de um Mayaro que se disseminou em várias partes, que foi trazido da Amazônia peruana. Então, vejam como esses aspectos podem ser vírus, no caso o vírus Mayaro, que pode ser levado da América para a Europa, ou pode ser levado da América para a Norte-América ou diversos outros países onde esses viajantes estão indo. Em lo que se refere a Mayaro, la sintomatología siempre es muy parecida a lo que yo mencioné, inclusive misturo un poco así con los aspectos que puede tener dengue, puede ser cuadro de chikungunya, puede también ser un indicio de manifestaciones de fiebre amarela, tendor lumbar, todo eso. Mas obviamente un individuo, por eso que es importante no hacer las debidas cuestionamientos, si él fue vacinado, si él procede de área con fiebre amarela, si ele veio do exterior. Então, tudo isso nos vai ajudar, aspectos epidemiológicos do deslocamento ou da localização desse paciente. Agora, tem um aspecto importante que se vê com muita clareza no Mayaro, é que estes indivíduos apresentam dor epigástrica, uma epigastralgia, além das outras manifestações. Dor articular tem chikungunya, dor lombar pode ter chikungunya, mas também tem fiebre amarela. Mas dor epigástrica é muito característica de Mayaro. Entendeu? Então, esse é um aspecto também a considerar nesse sentido. A dor nas articulações do Mayaro é de menor intensidade se nós comparamos com o chikungunya. Porém, lembremos que pode também estender-se por meses ou talvez anos estas dores, embora, como falo, de leve a moderada intensidade em pacientes com Mayaro. Quando nós comparamos dengue, chikungunya e Mayaro, nós vamos a poder observar de que o chikungunya e Mayaro se parecem ao dengue, mas neste caso as atralgias do chikungunya são mais intensas e do Mayaro são moderadas. E no dengue praticamente são de leves a moderadas. Então, esse é um aspecto importante que devemos lembrar. Dengue, chikungunya e Mayaro tem, senão que já depende da intensidade, depende dos aspectos epidemiológicos para nós podermos ir a um possível diagnóstico. Mas veja que existem algumas semelhantes que nos podem confundir nesse sentido. Não? Então, você observa que no Mayaro as artralgias são de menor intensidade que o chikungunya, menor intensidade que o dengue, talvez em alguns casos, mas podem persistir por meses. Então é importante que se veja isso. E assim estamos entrando ao Zika vírus. Este é um vírus também, não é tão novo. Ele foi patenteado pelo Rockefeller nas pesquisas que fizeram. E estes mosquitos son los mismos mosquitos que transmiten fiebre amarela, dengue, chikungunya y Mayaro. Son los mismos mosquitos, sea o Aedes. Então, no Brasil, parece que tudo indica que a origem desses Zika vírus procedió da Polinésia, embora houve um destaque de que foi colocado no início, de que o Zika vírus foi introduzido
la Copa Mundial de Fútbol, la última Copa que nós tivemos aqui, mas devido ao fato de correlacionar o aparecimento com a microcefalia, por isso que uma coisa assim que chamou a atenção, o Zika vírus tem dois aspectos importantes que chamaram a atenção do ponto de vista epidemiológico e clínico, não? Epidemiológico de que tudo indica de que foi trazido da micropolinésia. Por quê? Porque houve uma entrada de um grupo de polineses que vieram aqui no Brasil e entraram dentro desses concursos esportivos que tem, aqueles remadores que entraram para concursos esportivos. E por que se correlacionam esse fato? Porque lá foram os primeiros relatos que identificaram microcefalia. E aqui, coincidentemente, foi confirmada a correlação entre microcefalia e Zika vírus. Então, esse é um elemento assim de destaque, transmitido pelo Aedes, produtores de microcefalia. E o mais novo é de que se sabe que, além de ser um arbovírus transmitido por insetos, a transmissão também pode ser sexual. Então, constituiu um vírus bastante, diríamos assim, preocupante e bastante impressionante, dada a característica patológica. Então, se confirmaram os primeiros casos aqui no ano 2015 e no último ano se fez a devida correlação e se confirmou também a presença com microcefalia, a associação com microcefalia. Um aspecto importante do Zika vírus é que as manifestações clínicas são, diríamos, de certo ponto, mais tênues que as outras anteriores. O sea, pode apresentar febre, pode apresentar cefaleia, pode apresentar manifestações dérmicas, exantemosas, pode manifestar manifestações de dores articulares, mas de pouca ou moderada intensidade, não intensa. Mas o grande problema é a microcefalia em crianças nascidas de mães que foram infectadas pelo vírus do Zika vírus enquanto estavam grávidas. Isso é o que mais impactou. Isso é o que mais impactou nesse sentido. Então, e isso também foi o que provocou maiores estudos. Dentro desses maiores estudos que começaram, se confirmou que o Zika vírus, em áreas onde não existe o Aedes, se evidenciou a transmissão do Zika vírus, se começou a estudar e se confirmou que o Zika vírus também é de transmissão sexual interhumana. Então, vejam os aspectos importantes em lo que se refere ao Zika vírus, esses aspectos surpreendentes que tem. Mecanismo de transmissão, além de vectorial, insectos, artrópodes, transmissão sexual. E o segundo fato, que está correlacionado con la producción, la patogenia de ocasionar microcefalia. Entonces, son dos elementos que lo transformaron como una doença importante en ese sentido. Entonces, este Zika virus fue descubierto en la floresta de Zika en Uganda y por eso le dio un nombre. Y los virus que están más o menos más parecidos son o virus rocío, o virus da encefalite de San Luis e o virus da febre amarela, ¿no? En lo cual también o dengue. Entonces, tem quadros muy parecidos dada la ascendencia filogenética que tem y se observa claramente o fato de esa semejanza biológica que estes têm. Então, o Zika vírus entrou e também nos deu mais uma complicação nesse sentido, que clínicamente, embora mais leve ou moderado, tem manifestações sistêmicas. Então, quando nós comparamos dengue, chikungunya e Zika, observamos que dengue, chikungunya e Zika têm quadros de febre. Em lo que se refere a mialgia, artralgia, Zika é um pouco menos. Em lo que se refere a processo inflamatório e, sobretudo, edema bem definido das extremidades, el Zika es más evidente. En lo que se refiere a exantema, todos tienen exantema, el Zika aparentemente con mayor frecuencia se presenta. En lo que se refiere a dor retroorbital, dengue y Zika presentan.
en lo que se refiere a alteraciones de hiperemia conjuntival, proceso inflamatorio en las conjuntivas. En ese sentido, o que más llama la atención es o Zika, si nós correlacionamos con chikungunya. En dengue es raro que encontremos eso, prácticamente no encontramos cuadros que presenten hiperemia conjuntival. Hepatomegalia, chikungunya es evidente, Zika y dengue no. Y en lo que se refiere a linfadenopatía, prácticamente Zika no se evidencia. Y en lo que se refiere a hemorragia, a excepción de dengue que ya mencioné, chikungunya y Zika no tienen manifestaciones hemorrágicas, porque lembren, en dengue hay una queda de plaquetas, en chikungunya y Zika no. Entonces también son aspectos importantes a ser considerados. Entonces observen, en términos generales, o Zika virus, él es clínicamente es de menor intensidad. La única diferencia que llama así la atención que tenga un exantema maculopapular más presente asociado a una epidemia conjuntival. Entonces, son elementos importantes que nos van a ayudar para el examen diferencial. Estos son algunas imágenes para mostrar el exantema, que es muy frecuente en los casos de Zika virus. Y la fiebre de Oropouche, que mencioné antes, también se llama fiebre de Moyú, es también otra arbovirosis, y aquí esta arbovirosis es producida por culicoides, básicamente, que son los que transmiten, que es aquellos que falan mosquito pólvora, marium. Este cuadro frecuentemente se observa en pacientes de la región amazónica, muy restrito en las áreas de mata, mas también en Centroamérica y América Central. Entonces, el nombre que fue descrito por la primera vez fue justamente porque en una isla no Atlántico, Trinidad y Tobago, en un río, se llama Río Oropouche, fueron los primeros casos que fueron detectados. Aquí en Brasil, 5 años después de la descubierta, en el año 1970, comenzaron a detectarse los primeros casos de fiebre Oropouche, y esto fue detectado en un bicho primiza, ¿no? Y asociado con la construcción de la rodovía Belém-Brasilia. Entonces vean que Oropouche apareció en esa época. Entonces vean aquí la importancia que también tienen los viajantes o los trabajadores que se deslocan de un lugar a otro. En el caso de Oropouche también tiene un tiempo de incubación que puede ir hasta 8 días, puede extenderse hasta casi 12 días, y lo que presenta básicamente fiebre, anorexia, dores de cabeza, dor no pescozo, dor na conta, nas costas y nas articulaciones. Existe cierto grado de fotosensibilidad con la luz, pueden haber cuadros de diarrea y en algunos casos alguna dor de ardor en todo el cuerpo, ¿no? Entonces, y raramente una complicación Oropouche puede ser pacientes que pueden terminar con una meningitis, ¿no? Entonces aquí el diagnóstico es más que nada clínico. Observen que tiene algunas semejanzas con los anteriores que ya mencioné, y epidemiológico, y la confirmación sería laboratorial, ¿no? Entonces es importante que se vea también esto dentro de ese contexto de esas arbovirosis emergentes. Si nos consideramos y juntamos Oropouche y Mayaro, observen de que tienen cuadros más o menos semejantes y que presentan riesgos para individuos que penetran en Amazonia, ¿no? Entonces, y son riesgos obviamente importantes para el interior del río Amazonas en ese sentido, ¿no? Y más se precisa mayores estudios. Oropouche no encontramos en nuestra región. Oropouche, casos importados a veces ya fueron detectados en São Paulo, no Rio de Janeiro, mas por aquí no tenemos ninguna evidencia clara de este tipo de cuadro, y debemos tener mucho cuidado en ese sentido. Sorte que no tenemos el riesgo de tener o ebola, que es otro virus que había una posibilidad. O ebola no consiguió entrar, gracias a Dios,
y siempre nós debemos estar en alerta en ese sentido. Mas, básicamente, podemos decir, o ebola no se constituye un riesgo importante en el momento. Entonces, dentro de ese contexto, y conociendo todas esas características clínicas, epidemiológicas y laboratoriales, es que debemos entender o qué significa medicina de viaje. Entonces, para eso nos tenemos que entender que un migrante, que un inmigrante, que un emigrante, que un turista y que un nómade, ¿no? Los que toman un papel importante aquí son los turistas o viajantes que visitan un local y vuelven en menos de un mes. Entre tanto, ya hubo doenças que entraron aquí en personas que se dislocan de un lugar a otro y entran en una determinada nueva región y otro país. Una migración crónica que existe aquí en Brasil, esa de la época de la seca del nordeste, les migran para el centro-oeste o sudoeste. Sudeste. Entonces, es importante que se vea que eso es un fato importante de que, de acuerdo al tipo de persona y paciente y con todas las características biológicas que les den, pueden estar trayendo doenças del norte y diseminarlas en el interior del Brasil. Eso sería un tipo de flujo interno. O lo contrario, doenças que adquirieron el sudoeste, el centro-oeste o sudeste y va para Amazonia. Entonces, eso ahí es donde tem o por qué o Mayaro llegó, o por qué o Oropuje llegó a São Paulo. Entonces, son esos movimientos. Ahora, estos turistas en menos de un mes, entonces la dinámica es mayor y más rápida. Ahora, en migrantes y emigrantes existe también esa posibilidad, pero la dinámica es en menor tiempo. Ahora, nómade es aquel que extrapola fronteras sin fixar residencia. Un ejemplo bien claro que tenemos de nómades son los indios Yanomami, que existen en las forestas, en la Amazonia, las matas de Roraima, en un distrito sanitario específico. Y ellos pueden estar trayendo y llevando doenças de varias áreas donde ellos se dislocan. Los Yanomami en un momento tienen un aspecto importante dentro de la transmisión de la oncocercosis. La oncocercosis es una otra doença que también es transmitida por mosquitos. Son mosquitos específicos, no son Aedes, no son sabetes. Aquí son más iricidios que están envolvidos dentro de eso, y más de áreas específicas y de géneros específicos. Y producen un tipo de filaria subcutánea llamada oncocercosis. Entonces, la oncocercosis que vino de África, entró en América Central, entró en la floresta de Venezuela, se diseminó en la región amazónica que corresponde a Roraima, y los ciclos se mantienen entre esas fronteras, entre Venezuela, Brasil y América Central, en las islas vecinas que tienen. Obviamente, y fica bien claro, esta oncocercosis veio a través del tránsito en la época de la escravidão de escravos que vivían contaminados en África, donde existe la llamada famosa ceguera dos ríos. Entonces, también otro aspecto importante, nunca se refiere al contexto de doenças, migrantes y turistas. Ahora, o refugiado, es importante que nos entendamos también dentro de ese contexto. Es una persona que, por debidos y fundados temores, él es perseguido debido a su raza, religión, por situación política, y él es obligado a dejar su país para buscar una protección en otros países. Entonces, o migrante y inmigrante, él decide y se prepara, él no está obligado, es voluntario. Ahora, el refugiado es involuntario. Entonces, eso también presupone de que un individuo que, dada la situación que existe en un país, tiene unas condiciones básicas en relación a cualidades de vida y es obligado a salir. Entonces, além de vivir con las doenças propias debido a ese fato de desnutrición, malos cuidados,
puede estar trayendo doenças transmitidas por vectores y o con los vectores mismos que trae dentro de su mobilia cuando va para un lugar donde va a sentirse protegido. Entonces le lleva vectores, va él mismo y él es obligado a ficar en esas áreas por un tiempo indeterminado. Entonces también este es un grande riesgo para este tipo de doenças. Los migrantes se preparan más, también acontece ese fenómeno, mas dentro de la preparación un migrante, geralmente les hacen una avaliación de salud previa y una avaliación de salud en los países que por ventura los refugiados muchas veces no tienen digamos así, ese beneficio de ser avaliados antes de salir como de ser avaliados al entrar. Actualmente entidades que avalían eso, entidades a nivel internacional, como Médicos Sin Fronteras, que pueden ayudar y permitir para que ese refugiado tenga una buena calidad de vida en los países en que entró. Como turista él se prepara bien, toma los debidos cuidados, vacinas, todo, y va y penetra en esos locales que quiere visitar. Ahora, un migrante no, ellos son involuntariamente dislocados. La seca, la fome, o diversos otros factores asociados, como acontecen aquí, problemas de nutrición en esas áreas del nordeste, obligan a que les se disloque para áreas menores. Este es el flujo más importante que existe de migración interna en el Brasil. Ahora, un refugiado, no, como yo mencioné, van a procura de un lugar donde les van a otorgar, les van a dar una oportunidad para ellos poder vivir con calidad, ¿no? Entonces son guerras, son extremismos políticos, religiosos, que condicionan que fuera de aquellas catástrofes naturales, como por ejemplo terremotos, inundaciones. En ese momento, por ejemplo, haitianos que sufrieron problemas tanto por desastres naturales como políticos, hubo una onda de migración enorme para varias partes del mundo y especialmente para Brasil, porque también fueron para Estados Unidos a un grupo y sobre todo en la década de los 70, más ahora en el século XX, la entrada se fez a través do Brasil y esa migración también obviamente trae toda una serie de factores y de doenças migratorias aqui. Eu lembro no ano 2015, até o ano final do ano 2014, aproximadamente 50.000 haitianos entraram no Brasil, luego de ter atravessado outros países aqui da América, como Ecuador, a veces Colombia, Perú, y penetraron aquí en Brasil. Y en aquella época 50, 100 haitianos pasaban por día. Entonces, vean cómo está la situación. Se calcula que aquí en Goiás existe, y específicamente entre Goiânia y Aparecida, existen aproximadamente unos 5.000 a 6.000 haitianos que están refugiados aquí. Eu lembro que naquela época o Instituto Vado Cruz detectou que vários dos haitianos que estavam entrando, eles estavam vendo com filariase. E estou falando da filariase linfática diferente da anterior que eu mencionei em relação à região de Yanomami, que essas são filárias cutâneas. Esta que me estou referindo são filárias linfáticas, também transmitidas por artrópodes, insetos, não? Então, se viu aí na entrada, sobretudo em Assis, Brasil, na entrada aqui no país, via a Amazônia peruana, via Pacífico, havia pacientes haitianos com problemas de edema linfático. E tudo isto coloco porque já nós começamos a entrar. Um dos fatores que prejudica a entrada de doenças, e sobretudo por migrantes, refugiados e ou turistas internacionais,
no existe en Brasil ni un programa gubernamental para que controle sanitario. A participação da Anvisa é ilimitada. Tem toda uma série de estruturas a nível nacional e local que eu vou colocar. Por exemplo, existe tudo que foi montado pela Coordenação Geral de Laboratórios de Saúde Pública, os laboratórios de fronteira, mas não funcionam. Por um outro lado, os médicos que atuam nas áreas de fronteira também não têm esse papel de vigilância. Então, eu lembro, eu fui testemunha, entraram vários tipos de pessoas e de migrantes haitianos sem o menor controle na fronteira. Então, esse é um aspecto muito importante. Vocês vão ver que a Anvisa tem todo um sistema montado, mas ainda é deficiente. Então, com todo esse sistema e com todos esses critérios de doenças que nós estamos colocando, a intenção é tentar fazer uma vigilância sindrômica. E dentro dessa vigilância sindrômica, enquadrar as arboviroses com ou sem exantema, embora são a maioria que tem doença exantematosa, para serem catalogadas e, de acordo a isso, serem manejadas, tratadas, acompanhadas ou hospitalizadas. Ou, de alguma ou outra maneira, colocar algum sistema de controle sanitário nas fronteiras para que estes indivíduos só consigam atravessar depois de não estar em fase de transmissão. Pelo menos isso podemos controlar. Então, existem várias formas de estratégia de vigilância. A Organização Mundial de Saúde montou um sistema de alerta para o aparecimento dessas doenças. Isto foi repassado, no caso, para a OPAS, a Organização Sanitária Pan-Americana, aqui nas Américas, para que implante esse programa. E, no caso, o Brasil se associou a esse programa e criou uma rede CIEVIS, que são os Centros de Investigação Epidemiológica e Vigilância de Surtos. E justamente a intenção é boa, mas não necessariamente funciona com a eficiência esperada. Então, o Ministério de Saúde criou essa rede, a base central está em Brasília. Cada estado seria responsável de ter um CIEVIS no estado e de criar uma rede de CIEVIS municipais. Então, a intenção é essa, e cada nível ia ter um perfil importante quanto a atividades. Por exemplo, a nível nacional era avaliar, notificar a Organização Mundial da Saúde e dar uma resposta. A nível intermediário era confirmar realmente esse evento e avaliar e notificar a nível nacional a presença destes. E a nível local era, ou seja, local me estou referindo, por exemplo, o município de Goiânia, a detecção de esses eventos, a morbidade, a mortalidade deles, comunicar a nível apropriado, no caso ao Estado, e aplicar as medidas preliminares para o controle. Então, essas foram as estratégias montadas. Então, com esse contexto, nós estamos colocando uma proposta, estamos construindo e estamos catalogando uma proposta de um síndrome das arboviroses emergentes, provavelmente a grande maioria tem um exantema, e dentro desse contexto pela caracterização e colocar como pacientes suspeitos aqueles que têm uma temperatura axilar maior a 37,5, associada a cefaleia, atralgia, mialgia ou exantema. Este foi uma dos trabalhos propostos por Reza na Itália, quando estão acompanhando pacientes com Zika vírus, que isso é importante ver. Agora, devemos mencionar de que podem aparecer pacientes oligosintomáticos, praticamente assintomáticos, que podem apresentar algum desses arboviroses. Então, também temos que estar muito atentos nesse sentido e estamos trabalhando isso. O outro seria a possibilidade de um exantema maculopapular pruriginoso, ou não também, associado a temperatura menos de 38,5, uma hiperemia conjuntival, ou associada a uma conjuntivite, sem secreção e prurido, associado a poliartralgia e um edema periarticular. Então, considerando tudo isso, estamos montando uma ficha
donde estos pacientes van a entrar inicialmente como suspeitos y nós vamos fazer triagens primeiro sorológicas e o padrão vai ser através de cultura ou de técnicas biomoleculares. Então, estamos trabalhando e começando a ver kits rápidos para a detecção de dengue, para a detecção de chikungunya, para a detecção de malharo e zika vírus. E acompanhá-los, poder aprender com a sintomatología presente y confirmar la presencia, por ejemplo, en el caso de Zika virus, la presencia de virus murina, la presencia de virus mucemi, além de sangre, além de soro y de otras manifestaciones que pueden estar. Entonces, no estamos propondo y estamos trabajando en ese sentido a través de la implantación de un síndrome que de alguna u otra manera nos conduza a arboviroses exantematosas reemergentes. Entonces, considerando eso, sería un paciente suspeito. Nós precisamos que pacientes, pessoas, sean avaliados antes da viagem. Precisamos dados sobre doenças anteriores, actuais, sobre vacinas recibidas y hacer un roteiro para nós poderlos ayudar a esos. Debemos saber de que existen varias doenças infecciosas de risco de transmisión durante la viaje, que sean transmitidas por mosquitos, como es el caso que estaba mencionando que el foco de aquí, dengue, chikungunya, zika y malharo, y otra transmisión sexual, zika virus, que es un elemento importante en ese sentido, y Chagas también, que es una cosa más antigua, más que no tenemos evidencia en ese sentido. Entonces, esos son dos elementos importantes de las principales doenças, o por mosquitos o por relaciones sexuales. Mas debemos lembrar que existen otras que son tan o más importantes, como aquellas doenças transmitidas a través de la ingestión de agua y alimentos contaminados, como son la hepatitis A o cólera, fiebre tifoide, que no es una arbovirosis, o aquellas transmitidas por vía respiratoria, que puede ser tuberculosis, sarampo, varicela, influenza, o aquellas transmitidas no solo, o sea, aquellas geoparasitosis o geolimitosis, y que pueden adquirir también los turistas en locales en que no se tengan los debidos cuidados. Entonces, es un aspecto importante a tener cuidado en ese sentido, ¿no? Y cuya énfasis son, que estamos pensando, ¿no? Doenças transmitidas por mosquitos, arbovirosis, ¿entendió? Entonces, chikungunya, zika, virus, malharo y dengue. Esa es la énfasis más importante y la protección que debemos tomar en ese sentido. Asociado a eso, las vacinas, las vacinas de rutina, de acuerdo a los ricos locales. De todas estas que mencioné, en un momento apenas tenemos la vacina del dengue, ainda no fue liberado a nivel del sistema público, una vacina aparentemente efectiva. A nivel privado puede ser obtenida. Ya en este último mes se comenzó ya a hacer la fase de teste, la última fase da vacina do dengue, la nova, una otra vacina feita aquí en Brasil, y probablemente sí, en este momento que están siendo avalados 7.000 voluntarios para en esta fase final, si se consigue realmente demostrar que protege, probablemente ya esta vacina a partir del próximo año, vacina do dengue brasileira, producida por Butantan, podemos ya tener no Brasil. Entonces sería un buen elemento a no estar dentro de estas. Y lembrando de que la vacina la fiebre amarela es una vacina obligatoria para todos mundial, más ainda para el Brasil. Entonces, todo viajante debe tener acceso y vacinarse de eso. En el inicio se estaba pensando que precisaría un refuerzo a los 10 años o cada 10 años. Actualmente la Organización Mundial de la Salud considera de que no hay esa necesidad y que bastaría una única vacina tomada en algún momento de la vida. Más eso es un aspecto, como falo por el momento, comenzó a ser reestudiado, sobre todo el fato de que ese virus de la fiebre amarela que está circulando aquí en Brasil
é um vírus mutante, não? Então, há que ver se realmente tem a mesma eficiência. Segundo, as autoridades falam que sim, que não há nenhum problema e que nós devemos continuar com o uso da vacina obrigatória da febre amarela. Mas, em termos gerais, que cuidados devem ser tomados para este tipo de evitar esse tipo de doenças, não? Então, observem que além do exame médico prévio, a la viagem, das vacinas que eu mencionei, há que ter certa atenção com as doenças pregressas, e sobretudo para levar medicamentos, tudo. Mas, no que se refere especificamente a las arboviroses, lo recomendado sería uso de ropas y calzados apropiados visando evitar el contacto con insectos vectores de doenças. También protege para animales peçonhentos. Y obviamente asociado esto a repelentes de insectos. Esa sería la medida fundamental fora da vacina do dengue que já vai circular e talvez a vacina do zika-vírus que em algum momento vai também a ser aprovada, ¿no? Agora, as outras são para as doenças em geral, cuidados com o uso da água, evitar contacto com pacientes que tenham doenças de alguma categoria. E no caso da malária existe uma outra opção, que é o uso do tratamento profiláctico com medicamentos que são tomados para evitar a transmissão da malária. Fora também do evitar o contato com insetos, porque a malária é transmitida por mosquitos tipo plasmodium, ¿no? Entendeu que mas estes mosquitos não são da mesma categoria dos mosquitos que eu estou referindo agora para eles, não? Ou seja, para a febre amarela. O roteiro que se tem dentro desses contextos, não, então, quando uno vai viajar, além de toda essa regra aí que tem de prevenção por diversos tipos de coisas, é prevenção para picadas de insetos, no caso específico disso. Sem esquecer de que um viajante de tempo prolongado tem que fazer uma prevenção da trombose venosa profunda. Aqueles que viajam por mais de 2 horas é recomendável medidas nesse sentido, que já são aulas que já foram dadas em outro momento, recomendações para o poço-sol, recomendações para o calçado, evitar dirigir acidentes do carro, porque existe muita violência no trânsito em determinados países, recomendação para os banhos que são tomados, sobretudo em áreas onde podem existir áreas contaminadas e ou áreas que podem estar com determinados tipos de agentes transmissores, no caso esquistossomose, por exemplo, ¿no? E evitar também contato com animais que de alguma ou outra maneira podem ser agressivos. E em jovens que viajam por mais de um mês, muito cuidado, sobretudo com as doenças sexualmente transmissíveis. Embora encontros eventuais podem acontecer com qualquer pessoa, mas sempre a recomendação aqui é de evitar esse tipo de contatos. Fora disso, tem a prevenção para as doenças respiratórias pelo ar. Então, essas são as recomendações importantes. O Anvisa, como eu falei, ele tem montado toda uma infraestrutura que tem lista de centros de orientação para a saúde do viajante, que existem em vários locais. A nossa aqui, no estado de Goiás, está na Praça Cívica, no edifício da próprio Ministério da Saúde, mas o posto que atende, no caso específico de Goiás, está no aeroporto. Estamos insistindo na importância de montar esse tipo de postos da Anvisa nas rodoviárias, mas ainda não conseguimos esse sucesso, porque passa isso a ser responsabilidade dos estados, e a Anvisa não quer intervir e os estados não querem assumir também esse aspecto de montar esse tipo de postos. Existem vários tipos de protocolos de atenção ao viajante, existem entidades universitárias, sobretudo, como uma das mais recentes, a Universidade Federal de Minas Gerais, estão trabalhando muito e estão montando nesse sentido. Existe a guia de bolso de saúde do viajante, o próprio Ministério da Saúde, mas este é um pouco bastante pobre ainda, são medidas muito superficiais e não se dá a devida ênfase nesse aspecto, e também não é a devida divulgação. Este guia de bolso
ni siempre está a disposición en los aeropuertos, debería estar también en las rodoviarias. Y más ainda enfatizar casos como aquellos de este grupo de doenças transmitidas por vectores. Nos outros países está trabajando mucho en eso, donde se está trabajando ya mucho en la utilización de vacinas que bloqueen la transmisión, y sobre todo de esas nuevas vacinas que ya ellos ya tengan a disposición en los países, justamente con la intención de bloquear la transmisión. En España ellos montaron una operación Atalanta de padrón para medidas de previsión y control, y específicamente orientada para parvovirosis, justamente con la intención de evitar un riesgo para los viajantes. Entonces es importante leer este tipo de trabajos donde ellos ya se prepararon en ese sentido y están trabajando mucho en eso. Existen obviamente toda una serie de determinantes sociales que permiten de que estas doenças ahí estén, ¿no? Y se diseminen, ¿no? O sea, fuera del fato del transporte tenemos otros aspectos que están relacionados con eso, y que están relacionados sobre todo a la adquisición de doenças por migrantes, más que por turistas, porque el migrante es el que va a ficar en un determinado lugar, ¿no? Entonces, agua, saneamiento, ambiente doméstico, medio ambiente, sobre todo factores socioculturales y la pobreza son elementos que diseminan doenças trazidas por ellos con una facilidad enorme, ¿no? Se está trabajando sobre todo a nivel de determinadas fronteras, como es el caso aquí en la región andina y Amazonia, donde se abrió aquella estrada del Pacífico, donde se ve que están entrando y saliendo, y lembra que ya mencionaba los haitianos que están entrando por ahí, están trayendo doenças, ¿no? Esto está reuniendo una cosa bastante localizada, donde hay doenças andinas que están entrando en Brasil y doenças brasileras que están entrando en la región andina. Esto es solo para mostrar, actualmente esa estrada interoceánica comunica Océano Pacífico con Atlántico, sale de 3 puertos del Pacífico y va a 3 puertos también en el lado Atlántico. Entonces, todo eso movilizó toda una serie de factores, mas no fue preparada esas poblaciones y esos locales a nivel específico con la idea de controlar la entrada y salida de doenças. Entonces, es un ejemplo bien claro. Ahora estamos bien entendidos que las doenças cada vez más no tienen fronteras y se están diseminando. Entonces hay una importancia en ese sentido, lo que yo mencioné, ahora es doença global y tenemos que dar una énfasis importante. Entonces, esto es ya finalizando, el material que dispone el Centro de Información, Estrategia y Vigilancia y Salud en Brasilia. Él está en todo un sistema montado para estructurarse de forma organizada con la red. Esa red actúa no apenas a nivel sanitario, sino ambiental, epidemiológico, dentro de las secretarías, que induce a los municipios, trabaja con salud indígena, con los laboratorios de salud pública, con los SAMUs, las centrales de emergencia, y con la atención básica en los núcleos hospitalarios. Ese teléfono que tengo CIEVIS funciona 24 horas, 0800 64 6645 en caso de cualquier tipo de problema, o puede ser también contactado a través de email, y cualquier mayor información entrando en contacto a través de ese site www.saúde.gov.br/SBS, donde usted podrá obtener informaciones en relación a ese tipo de doenças. Aquí en Goiás existe un teléfono fixo también, que es el 3201-4544, y que es inclusive gratuito para informaciones, que es el 0800 642 9393, donde ustedes pueden informar sobre las doenças o dúvidas que tienen sobre ese aspecto. Y en Goiânia fue montado un CIEVIS. Ese plantón funciona 24 horas también. Ese es el teléfono que está ahí, que son 99386-788. Está sobre responsabilidad de Juliandro Nascimento da Silva, que es el gerente de doenças, y a través de él se pueden obtener informaciones sobre las doenças
que están circulando y formas o medidas de control que existen. Nós, dentro do aspecto académico, montamos un núcleo de pesquisas justamente con esa finalidad de atender o manejo y conocimiento de las doenças emergentes y reemergentes, donde tenemos 3 áreas, una ala clínica, laboratorial y de campo experimental, una área clínica que está montada por programa de medicina internacional y de viajes, que eso que atende justamente a los viajantes de esta categoría. Aquí esa unidad de centinela es la que atende en un hospital de las clínicas y está dispuesto para colaborar. También tenemos una base en un hospital de doenças tropicales, no HDT. Los teléfonos son los que constan ahí, o 3269-8377, otros 201-3673. Y a través del SUS tem a teleconsulta, onde vocês podem ligar para serem atendidos em nossos ambulatórios, a través de 0800-646-1560. Entonces es importante que ustedes son los ambulatorios de medicina de viaje que tenemos disponibles. Nós tentamos de alguna u otra manera orientar a viajantes antes da viagem, durante a viagem e depois da viagem. Esse antes e depois é o que nós atendemos nos nossos ambulatórios, mas contamos com o apoio do Sistema Único de Saúde, que são os que fazem a devida triagem desses pacientes e nos encaminham. Atualmente estamos vendo a través do Hospital das Clínicas para que abra as portas justamente para nós ver a nossos viajantes. Esta é a rede de telemedicina, telesaúde, a través do qual todas este tipo de palestras, aulas e discussões sobre temas de medicina e viagem ou outros sobre doenças emergentes e reemergentes estão chegando a você. Pelo que eu tenho entendido, praticamente todos os municípios goianos já têm acesso para chegar este tipo de informação a seus locais. Então, dessa maneira, eu me estou despedindo. Eu agradeço a vocês pela sua atenção e me coloco à disposição para atender qualquer tipo de dúvida, questionamento que vocês possam apresentar ou querer. Aí tem meus e-mails, através dos quais eu posso atender suas dúvidas ou os pedidos ou requerimentos que vocês tiverem. Então, muito obrigado, uma boa tarde e até uma próxima oportunidade, onde eu poderei falar um pouco mais destes aspectos, como de outros de interesse para o Sistema Único de Saúde, para o Programa de Saúde da Família. Boa tarde.